estudiantes de la Facultad de Ingeniería que cursamos actualmente la materia de Geología Histórica y de México, y les vamos a presentar el tema sobre la apertura del Golfo de México. Nuestros nombres son Marlene, Eduardo y Pedro. El Golfo de México está delimitado por las costas de Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, entre las coordenadas geográficas 90 a 99 grados de longitud oeste y de 16 a 31 grados de latitud norte. La geología del Golfo es compleja y profundamente relacionada a la evolución tectónica que comenzó con la disgregación de Pangea hace 230 millones de años. la geología del Golfo de México está relacionada con una compleja evolución tectónica. La apertura del Golfo comienza con la disgregación de Pangea hace 230 millones de años. Los mecanismos cinemáticos propuestos para explicar la apertura del Golfo han sido variados y definidos también por los avances científicos y tecnológicos de cada época. Durante la apertura del Golfo, la sedimentación comenzó con un depósito de lechos rojos continentales, seguido por grandes depósitos de sal. Sobre ellos se sedimentaron grandes depósitos de rocas carbonatadas que después cambiaron a sedimentos clásticos. Estos cambios de litologías se dieron por procesos geológicos tales como la invasión de aguas marinas, poca circulación de corrientes del Océano Atlántico en el Protogolfo de México y la orogenia laramide, que es el evento tectónico que formó la Sierra Madre Oriental. La geología del Golfo de México está relacionada con una compleja evolución tectónica. La apertura del Golfo comienza con la disgregación de Pangea hace 230 millones de años. Los mecanismos cinemáticos propuestos para explicar la apertura del Golfo han sido variados y definidos también por los avances científicos y tecnológicos de cada época. Durante la apertura del Golfo, la sedimentación comenzó con un depósito de lechos rojos continentales, seguido por grandes depósitos de sal. Sobre ellos se sedimentaron grandes depósitos de rocas carbonatadas que después cambiaron a sedimentos clásticos. Estos cambios de litologías se dieron por procesos geológicos tales como la invasión de aguas marinas, poca circulación de corrientes del Océano Atlántico en el Protogolfo de México y la orogenia laramide, que es el evento tectónico que formó la Sierra Madre Oriental. Durante el Triásico Superior se depositaron secuencias de lechos rojos, de gran espesor y depósitos volcánicos asociados a horsts y gravens en las principales áreas del Golfo de México. Afloramientos de lechos rojos se encuentran en algunas localidades importantes dentro de la Sierra Madre Oriental, en las áreas de Tamaulipas, Puebla, Veracruz y en la Sierra de Chiapas. Estos depósitos evidencian una etapa de distensión cortical durante la separación de Pangea. La etapa temprana del proceso de rifting, la corteza Es muy probable que durante la etapa temprana del proceso de rifting, la corteza continental solo haya estado sujeta a hundimientos lentos y a ensanchamiento de los sistemas de gravens que poco a poco fueron inundados por las aguas del Pacífico. El avance transgresivo de las aguas del Pacífico hacia el oriente fue invadiendo el área actual del Golfo de México para formar extensos cuerpos de aguas hipersalinas, con una circulación sumamente restringida y quizá también un clima del tipo desértico, lo que favoreció el depósito de grandes volúmenes de vaporitas en la parte central del Golfo de México. La etapa inicial de la fragmentación y separación de la Pangea para formar el Golfo de México duró del orden de unos 46 millones de años desde el Triásico tardío hasta el Jurásico medio tardío, 169 millones de años. El depósito de los lechos rojos se extiende desde el Triásico superior hasta el Cayoviano, y son producto del ensanchamiento de los sistemas de gravens y hundimientos lentos del proceso de rifting. La presencia de fósiles marinos del Cayoviano en la parte central de México sugiere que un brazo del Océano Pacífico se extendía a través de la parte central del país, en donde, durante este mismo periodo, se cree que se formaron los grandes cuerpos salinos dentro de una extensa cuenca. En la actualidad se encuentran divididos los depósitos evaporíticos en dos principales zonas. Aunque el proceso de apertura del rift fue lento, el depósito de sal fue relativamente rápido, ya que ocurrió aparentemente en 5 millones de años. Esto puede ser explicado si se considera que el movimiento del bloque de Yucatán
se desplazó una distancia horizontal estimada entre 470 y 520 kilómetros. El movimiento del bloque de Yucatán hacia el sur se realizó a lo largo de dos sistemas de fallas transformantes, la falla transformante de Tamaulipas y el sistema oriental. La falla de Tamaulipas jugó un papel importante en el desarrollo del Golfo, debido a la forma de arco-círculo que apoyó un deslizamiento lateral del bloque de Yucatán durante el Jurásico temprano y Jurásico medio. Esto hizo girar Yucatán 49 grados en sentido antihorario. Cuando finaliza el Calluviano, cambia su desplazamiento como una falla normal que favoreció a las subsidencias del piso del Golfo de México, y el bloque de Yucatán alcanza la posición que ocupa actualmente, y desde entonces ha estado sujeto a una subsidencia lenta y continua desde la época del Pleistoceno. En el Oxfordiano se desarrollaron plataformas de aguas someras a todo lo largo de los bordes del Protogolfo, donde se depositaron altos volúmenes de carbonatos. El periodo del Oxfordiano se caracterizó por el depósito de clásicos en los litorales y por la abundancia de carbonatos en las plataformas de lo que sería el Golfo de México. Para el Titoniano, la subsidencia se hizo más lenta y predominó la sedimentación de lutitas y carbonatos, además que aumentó considerablemente la presencia de organismos favorecidos por un clima templado. Las condiciones de estabilidad tectónica y climática fueron máximas, favoreciendo así la proliferación de la vida. En este periodo se depositaron en la cuenca lutitas, muy ricas en materia orgánica con intercalaciones de carbonatos que son la roca generadora de la mayoría de los inmensos volúmenes de hidrocarburos en el Golfo de México. Durante el Albiano y el Cenomaniano continuó la subsidencia general del Golfo a una velocidad constante en toda la cuenca, lo cual permitió que se desarrollaran otra vez cadenas de arrecifes de barrera desde Yucatán al sur de Tamaulipas. En la última etapa del periodo Cretácico, aumentó el aporte de sedimentos clásticos provenientes del oeste de México. En cambio, en el occidente, la subsidencia aumentó y se depositaron capas de margas y lutitas de gran espesor. Este incremento en el aporte de sedimentos fue debido al inicio de la orogenia laramide o hidalgona, la cual comenzó desde el Paleoceno tardío hasta el Eoceno temprano y provocó consecuentemente la emersión de la Sierra Madre Oriental. En el límite entre el periodo Cretácico y el Paleógeno tiene lugar un evento importante para la evolución tectónica del Golfo de México, el impacto de un meteorito en la costa norte de la península de Yucatán, en el área de Chicxulub, a la cual se le atribuyen las extinciones de varias especies como los dinosaurios y las amonitas. Como producto de este evento, se depositaron brechas sobre las rocas carbonatadas en el sur del Golfo de México, sobre una gran extensión y con espesores de hasta 700 metros. La era cenozoica se inicia prácticamente con el evento tectónico que dio origen a las cadenas plegadas y cabalgadas del occidente del Golfo de México, específicamente las sierras y cuencas de Coahuila, la Sierra Madre Oriental y la Sierra de Zongólica, desde el Paleoceno tardío hasta el Eoceno temprano. Las orogenias fueron el resultado de la convergencia de la placa Farallón por debajo de la placa norteamericana, en la que el fragmento de corteza oceánica que estaba en subducción tuvo un ángulo muy bajo, causando así una deformación a mayor distancia de la zona de la trinchera y elevando una porción considerable de la parte meridional de la placa norteamericana. Esto favoreció el incremento del aporte de grandes volúmenes de sedimentos clásticos que se depositaron en las cuencas de Parra, San Carlos, de Tampico, Misantla y de Veracruz. Es así que se depositaron gruesos espesores de arenas finas en el talud y planicie costera del Golfo de México. Al mismo tiempo se iban rellenando de sedimentos más finos las zonas más profundas. Como consecuencia del aporte masivo de sedimentos, la sal y la arcilla de la parte meridional del Golfo de México empezaron a inmovilizarse, formando rollovers, diapiros, lenguas y canopies. Mientras tanto, en el sureste mexicano continuaba la sedimentación de carbonato sobre la parte norte del macizo de Chiapas y sobre el bloque de Yucatán. La máxima actividad volcánica en la cuenca de Veracruz ocurrió durante el Plioceno, al igual que en la franja volcánica transmexicana y en el centro volcánico de los Tuxtlas. Estos episodios volcánicos fueron los causantes del levantamiento de la porción oriental de la cuenca de Veracruz. En el Mioceno medio, el evento chiapaneco forma la cadena plegada y cabalgada de Chiapas Reforma Acal,
que surge como un decólmenta del nivel de la sal cayoviana y una emergencia hacia el norte. Asociado al nivel de despegue, un volumen importante de sal se movilizó hacia el norte-noroeste, causando a su vez que las estructuras de la cadena se bascularan en la misma dirección y crearan así nuevos centros de depósito. Desde entonces y hasta fines del Neógeno, se depositaron varios kilómetros de espesor de sedimentos clásticos, que empezaron a deslizarse por gravedad también hacia el norte-noroeste. El peso de estos sedimentos propició que la secuencia discordante miocénica tardía comenzara un deslizamiento gravitacional, iniciando así grandes fallas normales lístricas casi perpendiculares a la orientación de los pliegues de la cadena Chiapas-Reforma-Acal. Estas fallas normales regionales, sintéticas y antitéticas, construyeron los límites de las cuencas de Comalco, Salina, del Istmo y de Macuspana. Posteriormente, durante el Pleistoceno, las cuencas recién formadas bajo un régimen tectónico extensional sufren una compresión, desarrollándose en ellas pliegues propios de inversión tectónica evidentes en el campo José Colomo de la cuenca macuspana. La formación de la cuenca macuspana sucedió en 2 etapas. 1. Las fallas que la limitan al suroeste y noroeste se formaron durante el Plioceno y 2. Las fallas oblicuas escalonadas este-oeste se formaron durante el Pleistoceno. La evolución tectónica y sedimentaria del Golfo de México se caracterizó por una subsidencia lenta que comenzó desde el Jurásico Medio. Posteriormente, a inicios del Paleógeno, la orogenia Laramide deformó las rocas de la parte occidental del Golfo, formando los pliegues y fallas de la Sierra Madre Oriental, mientras que en el sureste mexicano continuaba la sedimentación de carbonatos sobre la parte norte del macizo de Chiapas y sobre el bloque de Yucatán. En las cuencas del sureste del Golfo, las rocas del Titoniano fueron las generadoras de hidrocarburos, mismos que se almacenaron en capas estratigráficas y estructurales del Jurásico, Cretácico Superior, Paleoceno y del Neógeno, el 89% de las reservas probadas de petróleo.